Buenas tardes a todos. Bueno, una alegría estar de vuelta hablando para esta querida Asociación Iberoamericana de Derecho Privado. Me ha pedido el doctor Jalil que me ocupara de un tema que de mi agrado o de mi interés, derecho civil, obviamente. Y el tema que he elegido es dar un panorama en el derecho argentino de la revisión del contrato. ¿Por qué me interesa el tema de la revisión del contrato? Bueno, porque entre otras cuestiones que llaman la atención, este año en particular, en el mes de septiembre, se van a celebrar las Jornadas Nacionales de Derecho Civil, que reúne a todos los profesores de Derecho Civil de distintas universidades públicas y privadas en la provincia de Mendoza. Y el tema de la comisión de contratos es justamente la revisión del contrato, por lo cual me parece que es un tema que tiene actualidad, ¿no? La gran cuestión, cuando uno piensa en la revisión del contrato, la gran cuestión que uno plantea es esta discordancia, o digamos, esta tensión que se plantea entre un principio general que es importantísimo, que el código nuestro, el Código Civil y Comercial, define con claridad el artículo 959, esto es que todo contrato válidamente celebrado es obligatorio para las partes, punto que es fundamental, pero que a la vez esa misma norma que nos está diciendo con claridad que hay que ajustarse a los términos celebrados y a los tiempos en los cuales se han comprometido las obligaciones, la misma norma también establece seguidamente que el contenido del contrato solo puede ser modificado o extinguido por acuerdo de partes, una posibilidad, o en los supuestos en que la ley lo prevé. Entonces, lo que nos preguntamos, y lo que la primera pregunta que nace naturalmente, es hasta qué punto una de las partes está obligada a rever un contrato, a revisarlo, cuando, y eventualmente, alterar o modificar o perder algún derecho, ¿no?, que tenía posibilidad de exigir su cumplimiento de acuerdo a lo que fue convenido. Esta es un poco la cuestión que me parece que marca o echa luz sobre el problema. En Argentina, hagamos un poquito de evolución histórica, de qué fue lo que ocurrió. En nuestro país, a partir de la sanción del Código Civil del siglo XIX, redactado por Vélez Sarsfield, claramente estaba influido por las normas vigentes en el Código de Napoleón, donde el criterio o el principio del pacta sunt servanda era palabra sagrada, ¿no? Había que ajustarse a esa situación, no había otra manera, ¿no? Y eso lo establecía el Código francés, ¿no?, cuando en el artículo 74 decía que el contrato es ley para las partes, y el Código Civil de Vélez tenía un principio similar, diciendo que básicamente que las partes se sometían a como si fuese a la ley misma, ¿no? Desde este punto de vista, Vélez Sarsfield tuvo una posición muy clara de estrictez frente al contrato, donde no se podía pensar en la lesión, por ejemplo, la lesión subjetiva. De hecho, en una nota del artículo 943 destruye esta posibilidad de invocar la lesión enorme o enormísima, donde el ejercicio de un derecho nunca se podía tornar ilícito. Y estas cuestiones que parecían razonables en el siglo XIX, en el siglo XX empezaban a ser cuestionadas a la luz de una nueva ola constitucional, de los derechos sociales, y esto llevó a que también dentro de nuestra legislación argentina, la ley 17711 en el año 68 incorporó una serie de medidas o de figuras importantes, ¿no? La teoría de previsión, el abuso del derecho, la lesión subjetiva objetiva, incluso la equidad, la incorporación como una regla importante también del principio general de la buena fe, ¿no? Digamos, que si bien se entendía que existía, se consagra allí de forma expresa. Es decir, que una cantidad de cuestiones que eran importantes y que se fueron incorporando con alguna resistencia, de verdad, pero que poco a poco fueron admitidas en forma pacífica, ¿no? Entonces, este tema, o estas figuras, que de alguna manera vamos a ver algunas de ellas, y que alteran o que tocan los contratos tal cual fueron celebrados, nos plantea una hipótesis o una situación compleja, si se quiere, que es esta discordancia o esta oposición entre la necesidad de respetar y cumplir los contratos tal cual fueron convenidos,
lo que hace la seguridad jurídica, y es algo importante, y algo que pregonan hoy en día ciertas corrientes modernas del derecho, ¿no? Que sostienen justamente esta idea de la necesidad de ajustarse estrictamente a lo convenido, y por otro lado, la necesidad también de considerar a hechos o acontecimientos que se suceden entre el momento de la celebración y el efectivo cumplimiento del contrato, que evidentemente puede generar una alteración de la situación y que parece razonable también. Estas figuras que dije recién, hace un ratito, imprevisión, abuso del derecho, la lesión, la buena fe, etcétera, han sido también incorporadas desde luego, o mantenidas en el Código Civil y Comercial. Muchas de ellas han sido prácticamente, han sido reiteradas esas disposiciones que estaban en el Código Civil de Vélez después de la reforma del año 68. Y también se incorporaron figuras nuevas, ya reconocidas, algunas ya reconocidas por la doctrina, como la frustración del fin del contrato, y alguna otra cuestión más, también interesante, vinculada con los contratos de larga duración, ¿no? Que hubiera necesidad digamos, de renegociar ciertos contratos en ciertas situaciones que vamos a analizar más adelante. En esta posición lo que trata de ver es básicamente estas cuatro figuras, ¿no? La teoría de imprevisión, la frustración del fin del contrato, la situación esta de los contratos de larga duración, la buena fe y el abuso del derecho. También vamos a sumarlo a esta cuestión. Son 5 puntos que veremos con bastante rapidez por cuestiones de tiempo. En lo que hace a la teoría de previsión, el artículo 1091, que es quien lo regula, dice con claridad, o establece con claridad, los criterios que se necesitan para poder invocar esta teoría. Habla, no, textualmente va a decir que si en un contrato conmutativo de ejecución diferida o permanente, la prestación a cargo de una de las partes se torna excesivamente onerosa por una alteración extraordinaria de las circunstancias existentes al tiempo de su celebración, sobrevenida por causas ajenas a las partes y al riesgo asumido por la que es afectada, la afectada, tiene derecho a plantear extrajudicialmente o a pedir ante un juez, por acción o como excepción, la resolución total o parcial del contrato o su adecuación. Entonces vemos este primer punto, que la persona que está afectada por la imprevisión, por este hecho ajeno a las partes, extraordinario, que afecta el equilibrio del contrato, esta puede reclamar extrajudicialmente, pero también por vía judicial, ¿no? La resolución del contrato, resolución total o parcial, o su adecuación, es decir, su revisión. Esto es un punto interesante porque si se reclama la adecuación y el juez acoge ese planteo, va a tener que adecuar el contrato. Y la contraparte va a quedar obligada en los términos fijados por el juez. Acá hay una adecuación de contrato, acá hay una revisión de contrato, se ve con claridad. Sí, no se va a cumplir el contrato tal cual fue establecido. Por supuesto que para esto uno puede plantearse por qué fundamento es esto, ¿no? Bueno, el fundamento está dado justamente en esta idea ante todo, de que un contrato que pueda ser conservado hay que conservarlo. El Código Civil y Comercial plantea este principio, como principio de interpretación de los contratos, el principio de la conservación del contrato. En la medida que pueda ser válidamente mantenido, es preferible esto antes que llegar a su destrucción o a su resolución. Por tanto, el primer punto es este, ¿no? La importancia o la posibilidad de que un contrato se ajuste a los términos que el juez fije y las partes quedan obligadas en esos términos. Por supuesto que no basta un solo hecho de que haya acontecido un hecho extraordinario e imprevisible que afecte la equidad del contrato o el equilibrio contractual o que haga excesivamente oneroso las prestaciones, sino que además es necesario que, y esto el código no lo dice con claridad, es necesario que quien está incumpliendo, o quien está reclamando esto, no esté en mora. No esté en mora. Por supuesto que hablamos el tema de la mora, cuando hablamos de la cuestión de la mora, lo que estamos señalando es que en el concepto correcto de la mora, como decía Guayar, en la mora se requiere que haya una causa imputable, esto es,
no solamente un incumplimiento en la obligación, sino que ese incumplimiento se deba justamente a una causa que es imputable al incumplidor, ¿no? Sea por vía de dolo o por culpa, ¿no? Por lo tanto, si ocurre esta situación, si la demora en el cumplimiento es imputable a ese incumplidor, esa situación de demora impide la posibilidad legal de imprevisión. Esto lo decía con realidad en el texto del Código Civil de Vélez con la reforma del 68. Acá el Código Civil Comercial no lo dice con claridad, no lo menciona, pero parece evidente esta situación, ¿no? Porque justamente allí habría una cierta causa imputable, ¿no? Fíjense que el texto de la 1091 decía que ese acontecimiento debe sobrevenir por causas ajenas a las partes. Y evidentemente acá no sería algo ajeno a las partes, porque serían las mismas partes, el mismo incumplidor, obrando con culpa o dolo en ese incumplimiento justamente. A ello uno podría agregar algo más, que el código establece el artículo 1078, inciso C, donde nos va a decir allí algo que me parece que es importante y que muchas veces no se ha visto con tanto detenimiento, ¿no? Dice el texto del 1078, cuando habla de la posibilidad de resolver un contrato, que la otra parte, la parte que no es la incumplidora, puede oponerse a la extinción del contrato si al tiempo de la declaración el declarante no ha cumplido o no está en situación de cumplir la prestación que debe realizar para poder ejercer la facultad de extinguir el contrato. Entonces habría allí un supuesto de incumplimiento. Y bueno, para terminar este punto, solamente recordar que hay un anteproyecto de reforma del Código Civil y Comercial, hecho en el año 2018, que justamente para superar este conflicto expresamente sostiene que o prevé que no se puede admitir una situación de mora para reclamar esta imprevisión. Por supuesto que estamos hablando de una mora justamente que sea anterior, perdón, que sea posterior que sea anterior, digo bien, al hecho imprevisible, ¿no? Si la mora se produce justamente por hecho previsible, esa mora es irrelevante, porque en realidad no es un incumplimiento culpable, sino que está causado justamente por la imprevisibilidad. Una segunda cuestión de aquella previsión que es interesante poder remarcar es que o preguntarnos por lo menos, si es posible que el demandado por un reajuste contractual, por revisión de contrato, tiene solamente la facultad de allanarse a esto o se puede oponer al reclamo, ¿no? Esto es una cuestión que este anteproyecto que acabo de mencionar específicamente menciona, y parece razonable que esto se dé, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces la discusión no le conviene a la parte que es demandada, ¿no? Es hasta a veces más perjudicial que resolver el contrato. Entonces, me parece que este derecho a poder resolver el contrato debería ser reconocido, incluso dentro de nuestro código, aún con estas ausencias o lagunas que pueden haber, me parece que es factible esta cuestión, porque frente a un reclamo de adecuación del contrato, el demandado puede, por vía de reconvención, demandar la resolución, justamente por el incumplimiento de la otra parte, y en ese caso podrá explicar los motivos por los cuales es inconveniente ese reajuste. La otra figura que tenemos, que también es importante, decíamos, es la frustración del fin del contrato. Estamos hablando de la finalidad contractual, estamos hablando de esta causa fin, estos móviles determinantes del contrato, que las partes, ¿no? Ambas o una de ellas, en la medida que lo haya expresado en forma se ha manifestado, perdón, en forma expresa o implícita a la otra y ha sido tenida en vista en el momento de celebrar el contrato, y si ese fin previsto no se alcanza, no se puede cumplir, es razonable que el contrato deba ser resuelto, ¿no? Esta frustración de la finalidad del contrato es incorporada especialmente en el artículo 1090 del Código Civil y Comercial, pero ya era reconocida por la doctrina argentina justamente por esta idea de que si se frustraba la finalidad, la causa del contrato, era razonable que ese contrato fuese resuelto, fuese extinguido, ¿no? Por supuesto que no es cualquier situación, ¿no? El artículo 1090 va a decirnos que en casos se puede hablar de esta frustración del fin, ¿no? Básicamente va a decir que la frustración definitiva de la finalidad del contrato autoriza a la perjudicada a declarar su resolución
si tiene su causa, de vuelta, en una alteración de carácter extraordinario de las circunstancias existentes al tiempo de la celebración, que sea ajena a las partes y que supere el riesgo asumido por la que es afectada. Tres hipótesis así, ¿no? Insisto, una alteración extraordinaria de las circunstancias existentes al tiempo de la celebración, que sea ajena a las partes y que supere el riesgo asumido por la que es afectada. A ello, podemos añadir también que esas circunstancias que han sido previstas, ¿no? Existan, ¿no? O dejen de existir en realidad al momento de la ejecución. Primer punto, ¿no? Digamos, que esto no se debe justamente por este acontecimiento que ha afectado el contrato. Desde luego también, yo sostengo que no debe haber mora, estaremos sino en un supuesto similar a lo que vimos hace un momento en materia de previsión. Es fundamental que esa finalidad del contrato haya sido declarada, o al menos conocida o aceptada por las partes, ¿no? Y que ese acontecimiento extraordinario esté incidiendo en la finalidad del contrato. Acá el texto, insisto, habla de una posibilidad de resolver el contrato, ¿no? De darlo por extinguido. Y esta cuestión es un tema también delicado, porque lo que nos planteamos es si es posible o no adecuar el contrato. Claramente, lo que la doctrina argentina ha sostenido normalmente, históricamente, es esta idea de que solamente se puede plantear la resolución. Y esto ya viene de unas conclusiones de unas antiguas jornadas nacionales de derecho civil, las decimoterceras jornadas celebradas en el año 1991, donde decía justamente que no era factible una revisión del contrato, pues si desaparecían los motivos determinantes, los móviles que se iban a contratar, la causa en definitiva, estaba faltando un elemento estructural del contrato. Yo creo que con todo esta figura no es tan así, que hay posibilidades de hacer otras cosas así, ¿no? Que en primer lugar ese artículo 1090 que el Código Civil y Comercial no prohíbe un reajuste de las prestaciones, primer punto, ¿no? En segundo lugar, me parece que siempre tenemos que tener en cuenta o en miras la idea del principio de conservación del contrato, otra cuestión que me parece que es importante, ¿no? En tercer lugar, como bien dice Leandro Vergara, ¿no? La posibilidad de superar la frustración del fin hay que plantearse, ¿no? Digamos, si es posible o no superar esa frustración. Y esto significa que, de alguna manera, a veces puede ocurrir que cambiando el objeto, pero manteniendo la finalidad, que es el interés perseguido por las partes, y esto me permita mantener una contratación que sea compatible con la contratación original, ¿no? Y esto me parece que es posible, ¿no? Uno siempre piensa, por ejemplo, en un viaje con un objeto determinado, que es un viaje de turismo a un lugar determinado, pero la finalidad que se perseguía con eso era, supongamos, la práctica de esquí. Bueno, no parece imposible que se pueda reajustar el contrato teniendo en cuenta ese interés, esa finalidad prevista, dándole otra alternativa u otro objeto al contrato, a otro lugar, no al lugar previsto originariamente. No digo que esto sea inexorablemente así, pero no podemos descartar la posibilidad de que sea así, ¿no? Bien decíamos Cito Raspe, tiempo atrás, ¿no? Que él sostenía que la intervención judicial en supuestos de revisión contractual era necesaria muchas veces, procurando no extinguir algo desquiciado, sino tratando de devolverlo a su quicio, es decir, a una solución equitativa, al equilibrio inicial. Por otra parte, el artículo 1090 que hacíamos referencia recién, dice también que la frustración de la finalidad puede ser temporaria. Y en ese caso, parece claro que si es temporaria, habrá que haber un reajuste de las prestaciones mientras dure esa frustración de la finalidad, ¿no? El ejemplo típico puede ser aquellos canales de río que quedan bloqueados para alguna circunstancia pública, ¿no? Digamos, falta de agua, se cierran ciertos canales de riego. Bueno, cuando se pueda reajustar, se vuelven a aparecer, tendremos el contrato de sus términos originales, mientras tanto habrá que reajustar las prestaciones. Esto parece lógico. La tercera figura son los efectos de larga duración. Y acá tenemos un tema en el cual también es interesante verlo, porque el Código Civil Comercial lo plantea en el artículo 1011. Acá hay una cuestión que es fundamental. Ese artículo 1011 hace referencia a la importancia que tiene el tiempo en el cumplimiento del objeto, ¿no? Y este punto me parece que es lo llamativo, si se quiere. Dice el texto en esta parte, ¿no?
En los contratos de larga duración, el tiempo es esencial para el cumplimiento del objeto. Y esto se entiende, ¿no? Hay cantidad de contratos de larga duración que el tiempo hace a la posibilidad de que sea, a la posibilidad que tenga sentido ese contrato. Porque justamente, esto lo decía Stills en algún momento, la prolongación del contrato se requiere para amortizar inversiones importantes, ¿no? Para justamente alimentar sistemas de producción y distribución de bienes y servicios, para consolidar el funcionamiento de la empresa, para alcanzar la estabilidad de la función y del empleo. Entonces, pensemos contratos de suministro, contratos de transporte de gas, por ejemplo, o tantos contratos, agencia, distribución, franquicias, en fin. Ese contrato, aparte, ese contrato de la duración, que en el tiempo es fundamental, dice nuestra ley que debe haber un deber de colaboración entre las partes. Y ese deber de colaboración justamente está dado en que deben actuar dinámicamente, admitiendo que ese contrato, justamente por el transcurso del tiempo, pueda sufrir modificaciones. No hay situaciones cristalizadas. Hay que pensar en que esos contratos requieren permanentemente de una negociación y de colaboración, donde se procure respetar la reciprocidad de las relaciones contractuales, ¿no? Para que el contrato pueda sobrevivir. Y esto incluso que permite alcanzar la finalidad perseguida. Pensemos en cantidad de cosas que ocurren en esos contratos, ¿no? A lo largo del tiempo, hay aumento o disminución de costos, hay fluctuación de la demanda que cambia también las necesidades, hay posibles incrementos de inversiones o de valorización de esas inversiones, hay cambios en la cotización de los productos o de la materia prima. Hay innovaciones tecnológicas que hay que hacer, hay requerimientos de la comunidad que reclaman nuevas cosas. Y esto llama a tener que modificar las prestaciones porque hay que adecuarlas a esta situación, ¿no? Por eso es que este artículo 1011 dice en la parte final que no se puede, dice concretamente, para que veamos el texto, la parte que decide la rescisión debe dar a la otra la oportunidad razonable de renegociar de buena fe sin incurrir en un ejercicio abusivo del derecho. Fíjense que acá no estamos hablando de resolución contractual, no hay una imposibilidad de cumplir, no hay una, digamos, una demanda de resolución contractual por el incumplimiento de la otra, sino que hay una facultad otorgada por el contrato o por la ley de rescindir, ¿no? Estamos hablando de una resolución unilateral también, desde luego, porque si fuese resolución bilateral no hay ningún inconveniente, las partes dejan sin efecto el contrato cuando quieran. Pero estamos frente a una facultad que se le concede a una de las partes a dejar sin efecto el contrato, ¿no? Y esta circunstancia o esta facultad es ejercible de forma no abusiva, ¿sí? Esto es, dando a la otra parte una oportunidad razonable de renegociar de buena fe ese contrato. Lo cual es totalmente lógico, ¿no? Porque si no, nos veríamos frente a situaciones que pueden llegar a ser abusivas. De hecho, en algunos, digamos, en general, digamos, ¿no? Esta idea es importante o hay que combinarla desde luego con el principio general del abuso del derecho. Con todo nuestro país hay alguna dificultad con esta aplicación, ¿no? Porque tenemos por un lado una norma que nos dice que hay que renegociar, por otro lado tenemos normas concretas, legales, vinculadas con los contratos por tiempo indeterminado de suministro, de agencia y de franquicia, que no hacen referencia a esta necesidad de renegociar, ¿no? Ahí hay una facultad otorgada a las partes para rescindir el contrato. Con lo cual tenemos que ver cómo manejarnos frente a ese supuesto, ¿no? Para un sector sostiene que es un principio general, el artículo 1011, que cede frente a los casos particulares, hasta la norma particular de los contratos que acabo de mencionar. Otros pensamos que si bien es un criterio válido, el que acabo de exponer, más vale tratar de armonizar las normas y ver el caso concreto, ¿no? Y por otra parte, hay que tener en cuenta también que si se ha pactado una rescisión unilateral, hay una norma que me está diciendo que se puede rescindir, ¿no? Y sin embargo, hay que ver hasta qué punto esto se puede llevar adelante sin afectar derechos también de la contraria o sin afectar el principio de conservación del contrato, del cual uno busca mantener vivo ese contrato, ¿no? Y que no se actúe como abusivo. Y vamos terminando ya, porque el tiempo se me agotó en realidad. Dos cosas más. Por un lado, decíamos el principio que es la buena fe y por otro vamos a hacer referencia al abuso del derecho. En materia de la buena fe, que ha sido recogida en varias normas por el Código Civil y Comercial, me quedo con un punto que me parece que es importante, ¿no?
una mención que hace de los mozos en España, ¿no? Él dice que los tribunales deben aplicar el principio de la buena fe para resolver la litis a falta de una norma específica, y amén de que esto debe teñir todas las relaciones jurídicas, ¿no? Este principio tiene todas las relaciones jurídicas para no contrariar la costumbre y la ley natural. Pero lo que me parece que es interesante es esto, ¿no? Si esa buena fe se puede aplicar, significa que ciertos contratos pueden ser afectados, modificados, eventualmente es decir, adecuados, conforme a este principio de la buena fe, para mantener una relación justamente de equidad. Y en materia de uso del derecho, hay una novedad en el Código Civil y Comercial que me parece que es fundamental, ¿no? Se agregó un párrafo a lo que era la norma antes vigente, que dice que el juez debe ordenar lo necesario para evitar los efectos del ejercicio abusivo o de la situación jurídica abusiva, y si correspondiere, procurar la reposición del estado de hecho anterior y fijar una indemnización. Fíjense que se está metiendo en el contrato, de alguna manera. Se permite el abuso del derecho meterse en el contrato porque el juez fija ciertas pautas, no solamente frena temas, ¿no? Vuelve cosas a un estado anterior, sino que fija indemnizaciones, por ejemplo. Entonces, este punto me parece que está, de alguna manera, en forma implícita si quiere, permitiendo al juez revisar el contrato, justamente para reponer, por un lado, la situación de estado de derecho anterior y por el otro lado, obligar al abusador a pagar una indemnización que fija discrecionalmente, por supuesto, teniendo en cuenta las condiciones del contrato. Bueno, con esto voy cerrando esta exposición que fue muy limitada, por supuesto, muy veloz, de un tema que va a generar seguramente bastantes discusiones en las jornadas nacionales que hice referencia al comienzo. Muchas gracias.